Muy bien, Dios les brinde fortaleza a cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor. En esta noche he titulado el tema El Santuario y el Nuevo Pacto. El santuario es un tema especial, un tema poderoso. No sé por qué hay algunos que quizás no han tomado el interés de ver lo que pasa en el santuario, porque desde un principio nos dice el libro de Éxodo que a Moisés se le dio una copia del que había en el cielo. Significa que en el cielo existe el santuario. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, ve los muebles y todo lo que pasa en el santuario celestial también. Es decir, que el santuario se presenta en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, porque Pablo muy bien habla acerca de ese sumo sacerdote que nosotros tenemos. Y en la antigüedad, nosotros, por ejemplo, vemos el Antiguo Pacto en Hebreos 12:18, cuando habla del monte Sinaí. Y en Hebreos 12:22 también, nuevamente, el apóstol menciona en el Nuevo Pacto el monte Sión. En el santuario terrenal se presenta en el Antiguo Pacto, en Hebreos 9:1, y también Pablo presenta el santuario celestial en Hebreos 8:2. Y todos estos versículos representan, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, lo que se expresa acerca del santuario. Por ejemplo, los sacrificios imperfectos. Dios siempre había dicho que ese sacrificio no podía ser imperfecto, no podía tener una patita quebrada, no podía tener mancha, tenía que ser separado. Y luego Pablo menciona en Hebreos 9:26 el sacrificio perfecto que fue Cristo Jesús, y de una vez para siempre. Y también habla de los sacerdotes imperfectos, porque los sacerdotes tenían que hacer un proceso antes de presentar los pecados del pueblo ante el lugar santo. Y era importante que esos sacerdotes también hicieran sus procesos de perdón y reconciliación con el cielo antes de interceder por el pueblo. Y Pablo nuevamente en Hebreos 7:28 habla acerca de ese sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos un mediador. ¿Y qué es un mediador? Que pudiéramos preguntarnos, porque un mediador podemos pensar en una persona que en un conflicto está entre medio resolviendo. Muchas veces en medio de ese conflicto el mediador sale lastimado. He visto en algunos casos, y creo que esta semana salió un caso de un muchacho que intervino en una pelea, vamos a decir, lo mataron. Él era un mediador, pero parece que los que estaban en el conflicto no estuvieron muy de acuerdo, como pasa también con el enemigo. Él no está muy de acuerdo que Jesucristo sea el mediador, pero ya Jesús ganó esa posición y Él está ejerciendo esa posición con amor por cada uno de nosotros. Y nada de lo que podemos hacer por nosotros mismos puede darnos la posición de ser mediadores ante Dios, porque nosotros somos culpables, nosotros no somos inocentes, y la palabra de Dios nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, y nosotros no podemos mediar porque nuestras buenas obras no nos dan ese permiso, ni esa autoridad, ni esa salida para decir que estamos autorizados para ser mediadores. Pero también sin un mediador nosotros estamos en graves problemas. ¿Sí? Porque si no tenemos un mediador entre el cielo y nosotros, ¿qué va a pasar? Estamos perdidos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué haríamos sin Jesucristo? Tanto que escuchamos hablar de Jesucristo, pero ¿qué está haciendo Jesucristo ahora por nosotros? Él hizo una obra especial, lo reconocimos la semana pasada. Y el mundo, en gran parte del mundo, lo reconoció también. Pero después de la muerte y crucifixión de Jesucristo, ¿qué ha pasado con la vida de Jesucristo? ¿Dónde está Él? ¿Qué hace? Es una pregunta que yo como cristiano tengo que hacerme. Yo no simplemente puedo decir, pues Él murió y resucitó y se acabó. Porque es que hay otros procesos que se siguieron en el santuario terrenal, ¿o no? Hubo otros procesos que el sacerdote hacía y luego el sumo sacerdote. O sea que habían varias posiciones, y Jesús no se quedó como sacerdote nada más, sino que subió como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Y así lo es Jesucristo para cada uno de nosotros. Porque así lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5.
Miren cómo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios por eso. Amén. Pablo mismo lo reconoce, está diciendo, Dios nos ha dado un mediador. ¿Y cómo se llama él? Jesucristo. Así que en esta situación que nosotros tenemos, Jesucristo está en medio, consolándonos o tratando de decirle al Padre, Padre, yo pagué por lo mismo. Mi sangre fue derramada por él. Padre, mi sangre, él no necesariamente está diciéndolo de esa forma, pero en un ejemplo, ¿verdad? Vivo, en ese sentido, que con su muestra, porque el Padre sabe que él se sacrificó, el Padre sabe que él derramó su sangre por nosotros. Pero al intervenir por nosotros, interceder por nosotros para el perdón de nuestros pecados, es claro para Dios, para el Padre, para los ángeles, perdón, que Cristo Jesús fue aquel que tomó nuestro lugar y tomó su sangre y la derramó por cada uno de nosotros. Y es por causa de ese gran mediador que podemos estar ante Dios revestidos de la justicia de Cristo mismo. Gloria a su nombre por eso. Usted y yo podemos hablar del cielo, podemos hablar de la intervención, del perdón, porque Cristo lo está haciendo posible. Sin Cristo como mediador nosotros tenemos un gran problema, pero gloria a Dios que Él está mediando por nosotros y por ti. O sea que no estamos solos en este asunto. Cristo Jesús tomó ese lugar para eso mismo. Y Dios quería demostrarlo de alguna forma u otra, y por eso en Éxodo capítulo 25, versículo 8, no sé si alguien me podría usar una botellita de agua, se lo voy a agradecer, si es que hay. Si no, voy a toser toda la noche. 25.8, ¿qué dice allí? Gracias, amigo. 25.8. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Amén. ¿Qué quería hacer Dios? Habitar en medio del pueblo. O sea que desde un principio Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Y por eso es que tenemos un mediador, porque a través de ese mediador nosotros nos podemos acercar a Dios y Él a nosotros. Sin ese mediador no podríamos acercarnos al Padre. Pero gloria a su nombre que sí tenemos a ese que está representando a cada uno de nosotros, que el apóstol Juan le dice nuestro abogado, también le llama en primera de Juan 1:9 y 2:1. También habla acerca del perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, que lo hace posible para cada uno de nosotros. O sea, esto no es un asunto de que Dios nos ha dejado solos, como algunos pueden pensar, o que estamos abandonados. No, para nada. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano, aún después de pecar. Antes de pecar, nosotros podemos ver eso en el Edén, porque dice el libro de Génesis que Dios se acercó a Adán y a Eva, ¿cierto? Y se acercó a ellos cuando pecaron, pero antes de pecar también se acercaba a ellos, claro que sí. Era una costumbre Dios hablar con la criatura. Dios se acercaba a ella, y Dios ahora, nosotros nos podemos acercar a Él a través de la oración y a través de la intercesión de Cristo Jesús. Así que la razón principal que pudiéramos decir que Dios da para Israel es de que construyan un santuario, porque Él quiere vivir con ellos. Él no quería estar distante, y estar cerca de ellos, con el permiso, al estar cerca de ellos, es lo que está asegurándose, gracias Noemí, que el pueblo no esté solo y no esté desamparado en medio de todo lo que le esperaba. Porque una cosa difícil es enfrentar los problemas y las situaciones, especialmente en medio de este conflicto, solo sin Dios. Y Dios no quería eso para el pueblo de Israel. Así que, ¿cómo es que hace Dios para habitar en medio del pueblo? Si Dios descendía sobre el pueblo, morirían todos. Si Dios hubiese descendido como se veía en el lugar santísimo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada allí, era el sacerdote que si no se preparaba moría.
¿Usted sabía eso? El sacerdote tenía en su vestimenta unas campanitas y tenía un cordoncito. Si él moría allá adentro y no sabía qué pasaba mal, no podían entrar al lugar santísimo para sacarlo. Tenían que por el cordoncito, ¿verdad?, echarlo para acá. Porque nadie podía ver la gloria de Dios a menos que estuviera preparado. ¿Usted entiende por qué es que nosotros también tenemos que prepararnos para ver la gloria de Dios cuando Jesús venga por segunda vez? No es cuestión de aquí estoy, Señor, no. Hay que tener una preparación. Y Dios quería preparar al pueblo para eso. Y los prepara asegurándose que ellos puedan entender el proceso de cómo es que Dios puede habitar en medio de ellos. Estaba velado por el lugar santísimo, ese velo que tenía allí separando las dos habitaciones, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero la presencia de Dios estaba allí y el pueblo se daba cuenta de la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en un momento dado nos dice el libro de Éxodo que el pueblo estaba discutiendo con Moisés y de momento, en el momento de los espías, cuando están discutiendo con Moisés, la gloria de Dios desciende sobre el santuario y dice, espérate, aquí hay un problema. Dios viene a hablar con nosotros. Pero Dios no podía hacerlo como estaba haciendo con Moisés, de tú a tú. Dios lo hacía a través de su siervo. Y ahora me recuerda el ministerio de Cristo Jesús. Dios está velado en medio del cuerpo de Cristo Jesús para estar en medio nuestro y hablar con nosotros. Y Cristo Jesús ahora nos representa en el cielo porque Él ha tomado nuestro lugar y ha hecho la provisión para que nosotros podamos recibir la atención de Dios y el perdón de Dios. Amén. Su misericordia. Amén. Y la eternidad. Miren todos los beneficios que vienen con lo que Jesucristo hace por nosotros. Porque triste es uno no tener un mediador. ¿Cómo puede terminar ese conflicto si no hay un mediador? ¿A favor nuestro? No, si el otro tiene más poder, no va a ser a favor nuestro. Pero gloria a Dios que Dios no solamente tiene poder, sino que es misericordioso y un Dios lleno de amor y ha hecho provisión para habitar en medio nuestro, como hizo con el pueblo. Pero también nos da el beneficio de estar nosotros ante su presencia, sin nosotros padecer de ninguna situación. Porque en tu cuarto, en tu habitación, en tu lugar secreto, cuando tú hablas con Dios, Dios está presente allí por medio de su Espíritu Santo. Y qué beneficio poderoso es. Estaba hablando con una persona hoy que estaba trabajando en la iglesia de Eneas. Y él me dice, pastor, este mundo está tan malo que si no estamos 2 horas con Dios antes de salir a la calle, nosotros estamos mal. Estamos peligrando. Y no es un hermano adventista que me está diciendo eso. Para que usted vea lo que le estoy diciendo. Aún los que están fuera de nuestra iglesia, aquellos que Dios ha dicho que también tienen otro, ¿verdad?, otro pueblo, en otro reino, están dándose cuenta que hay una necesidad de estar en la presencia de Dios antes de salir a la calle. Y eso es bien importante. Hebreos 9:22, vamos a leer lo que dice ahí. Dice allí, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No se hace remisión. ¿Usted entiende por qué es tan importante que Jesús derramara su sangre por ti y por mí, por nosotros? No había forma de nosotros recibir el perdón. ¿Por qué Adán y Eva recibieron perdón en ese momento? Porque sacrificaron al cordero y se derramó la sangre. Y Juan, cuando ve a Jesús, que lo vimos la semana pasada, dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese cordero iba a derramar su sangre a favor nuestro. Así que la sangre, si nosotros lo miramos, era fundamental en el proceso del perdón, y todavía lo es. Esa sangre era importante que fuera derramada, porque si no, no había perdón. Era un proceso que el sacerdote tenía que hacer desde que se hacía el proceso de degollar al cordero.
Tenían que derramar sangre frente al altar, tenían que poner sangre en el altar, y cuando iban allá también asperjaban sangre, no solamente en el incensario, sino también en la cortina. O sea, era un proceso completo, donde la sangre era importante que se entendiera. Sin sangre no hay perdón, que nadie podía entrar. Soy perdonado. Si no había nadie derramado sangre por ella, no era perdonado. Y por eso es que usted y yo podemos recibir perdón, porque al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos diciendo: Jesús ya pagó por mí, y su sangre fue derramada por mí. Por eso es importante aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, porque si no lo aceptamos, entonces ¿quién está mediando por ti o por mí? La sangre es importante, y eso fue presentado en la última plaga en Egipto. ¿Qué pasó ahí? Se empezó la fiesta de la Pascua, y el pueblo tenía que hacer algo para salvar al primogénito. ¿Cuál era el proceso? Coger la sangre del cordero y ponerla en la puerta. ¿Qué hacía esa sangre? Le decía al ángel: aquí ya alguien pagó. Era así de sencillo. Aquí alguien pagó. ¿Y quién pagó? El cordero. Entonces, cuando yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, Dios está viendo que ya alguien pagó por Jaime Blanco. Y ese fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no podemos, es imposible llegar a la presencia de Dios sin un mediador, porque ese mediador es el que nos sustituye, es el que nos ayuda, es el que nos reconcilia con el Padre. Mire lo que dice Isaías 53:5. Usted conoce ese versículo, pero dice aquí: mas Él fue herido por ¿cuántas rebeliones? Por nuestras rebeliones, por todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué pasó con nosotros ahora? ¿Por quién tú eres curado, María? Por la llaga de Jesucristo. El sacrificio que Él hizo, el que da perdón, la oportunidad a nosotros de recibir la sanidad, que es el pecado, que es considerado aún en la palabra de Dios y en la teología como la lepra espiritual. El pecado es como la lepra. ¿Qué pasaba en la antigüedad con la lepra? ¿Cómo era considerado el que era leproso? Inmundo. ¿Qué tenía que hacer en ese proceso? Gritar: inmundo, inmundo. ¿Y qué hacía todo el mundo, William? A cogerse a dicho, porque este me va a pegar esta enfermedad que es terrible. Y esas personas eran apartadas. Y nosotros también fuimos apartados de este universo. Se le prohibió al ángel, a Lucifer, ya caído como Satanás, la serpiente antigua, el padre de la mentira, salir de este mundo. Estaba todo enclausurado aquí, no se podía hacer más nada, ya no podía llegar a otros planetas. Jesús lo echó del cielo, y con su muerte certificó tal cosa. Y nosotros éramos la oveja perdida. ¿Y qué hace Dios? Sale a nuestro encuentro. Así que los sacrificios de animales que ustedes ven y ha estudiado en esos libros, primeros 5 libros de la Biblia, y después se ven a través de los patriarcas y de los profetas, usted ve que esos animalitos tenían una naturaleza profética. En ese sentido, señalaban a alguien. No era simplemente algo del presente, era que señalaban. Señalaban a Jesucristo, que número 1 llevaba nuestras enfermedades, número 2 sufría nuestros dolores, nos cura por sus heridas. Gloria a Dios por eso. Y Dios carga sobre Él nuestros pecados. Ya tú y yo no tenemos que cargar con ellos. Cristo Jesús lleva nuestros pecados y hace el sacrificio por nosotros. Lleva nuestras iniquidades, dice también Isaías 53. Y también Él ora por nuestras transgresiones, porque Él intercede por nosotros. Ante el Padre Él intercede por nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos deja saber que Jesús es nuestro sustituto. Y me encanta cómo Pedro lo escribe ahí.
de una manera espectacular como él lo presenta. Si alguien lo puede leer en el versículo 18 y 19, se lo voy a agradecer. Gracias a mí por el agua y la pastillita que ha llegado al cielo. 18 y 19. Del capítulo 1. Sí, Señor, primera vez. Porque sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Cómo es el sustituto, que recibimos? Sin mancha y sin contaminación. ¿Era Jesús así? Y fue así. Por eso es que, hermano querido, que la tumba no pudo retener, la muerte no pudo retener a Jesucristo. Y voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Y yo lo he dicho antes, pero para aquel que nos está viendo, la muerte de Jesucristo fue la segunda muerte que nosotros nos esperábamos. Y esa es la que nos libra a Jesucristo, porque esa es la paga del pecado, que es muerte, y es muerte eterna. Pero Jesús no era culpable, no tenía pecado. Entonces la muerte no podía retener a Jesús en la tumba, porque la muerte eterna es para quién, para el culpable. Y Cristo no era culpable. Cristo era inocente. Porque él mismo dijo, el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo, viene donde mí, pero no va a encontrar ningún fallo en mí. Gloria a Dios por eso. Y se prueba con las tentaciones que se presentan en el libro de Mateo. Cuando el diablo lo tenta, Jesús sale airoso y victorioso, utilizando la poderosa palabra de Dios. Entonces, la muerte no puede retener al que no es culpable. Por eso es que cuando Jesús regrese por segunda vez, y suene la trompeta, y como el apóstol Pablo dice, la trompeta va a sonar, los que han sido sellados para vida eterna ya no son culpables, porque aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador, y sus pecados han sido perdonados. Eso pasó, por ejemplo, con Moisés, cuando Satanás trató en Judas capítulo 1, es el único que tiene, versículo 9, donde el enemigo contiende contra Jesucristo por el cuerpo de Moisés, y no puede. Moisés ha sido perdonado y ha sido rescatado, y Dios quiso llevarse y se lo llevó, porque la tumba solamente retiene al que es culpable. Por eso es que hay dos resurrecciones, y déjame hacer este punto claro. Hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para los que no son ya hallados culpables, y hay una resurrección que es conocida como la segunda resurrección después del milenio, Apocalipsis capítulo 20, que se considera la resurrección de los culpables. O sea que Cristo Jesús no fue herido por ellos, aunque Él quiso ser herido por ellos, pero ellos no lo aceptaron. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Dios no va a obligarte a ti a aceptar el sacrificio de Jesucristo. Eso tú lo aceptas porque lo crees, lo ves y entiendes que es para tu beneficio. Pero el que no lo acepta, entonces, ¿qué va a pasar? La muerte nos detiene, la tumba nos detiene, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Por eso es que morirán, como dice Apocalipsis capítulo 20, los versículos finales, creo que es el 13, donde menciona que caerá fuego del cielo y serán echados al lago del fuego, que esta tierra arderá con fuego para ser purificada, y Satanás con sus raíces y sus ramas caerá allí también en ese fuego, y desaparecerán para siempre de este sistema de conflicto, o este conflicto ya se acabará para siempre, vamos a decirlo así. Ya no habrá más llanto, dolor ni sufrimiento, ya las cosas del pasado quedarán en el pasado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ya debo ir concluyendo. Tú necesitas de un mediador. Yo necesito de un mediador, y ese es Jesús. Nosotros no podemos seguir caminando, y yo quiero que tú entiendas esto, en este mundo sin ese mediador.
Porque estamos arriesgándonos a perder la eternidad. Porque mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué va a pasar? La palabra clave ahí es, la oración clave ahí, no se pierda. No se pierda. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú tienes una posibilidad de perderte. Si no crees en Jesucristo como tu Salvador, tú tienes una posibilidad grande de perderte. Y déjame decirte, no es simplemente creer. Porque también Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hay que obedecer, hay que amar y obedecer. Ahora, la diferencia es que tú obedeces porque amas. Eso es lo diferente. Tú obedeces porque amas. No amas porque obedeces. Tú amas, tú obedeces, perdón, porque amas. Eso viene natural. El tú obedecer viene natural después de tú tener una relación, ¿verdad?, con Dios, en ese sentido. Así que Jesús es tu sacerdote, mi sacerdote, y considerado como nuestro mediador, que ahora intercede por nosotros. Y eso lo dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Vamos a leer esos versículos. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Si la puede leer alguien por allí. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Sí, adelante. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual, dice aquí al final del versículo, se dio a sí mismo en rescate de ¿cuánto? De todos. De todos. O sea, el rescate de Cristo Jesús fue para todos. No fue para un grupo específico, unas personas específicas. Él decía que todos cuantos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Todos. Todos. Pero no todos aceptan ese sacrificio. La pregunta que yo tengo que hacerme es si yo he aceptado ese sacrificio o si quiero aceptar ese sacrificio. Si acepto el sacrificio, pues tengo la vida eterna y estoy considerado perdonado ante el Dios del cielo. Y lo interesante es que el mismo apóstol nos dice, Juan, que si yo peco, yo tengo a Jesucristo para el perdón de mis pecados. Pero tengo que reconocer que he pecado, porque si no reconozco que he pecado, entonces, ¿qué voy a pedir perdón de qué? Si yo soy bueno y entiendo que no he pecado, pues yo no necesito reconciliación. Pero lamentablemente, aunque nos consideremos buenos, de naturaleza somos pecaminosos y tenemos que reconciliarnos con Dios. La historia de redención, un libro precioso. Si usted no lo ha leído, yo les recomiendo que lea ese libro. Ha tocado corazones. Dice la página 158. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio, que es lo que hace Jesucristo por nosotros, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, a quien se encuentra frente al propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? Era el arca del pacto, donde estaban allí los ángeles, los querubines protegiendo el arca, ¿verdad? Allí era que descendía la gloria de Dios. Dice, no puede ver a su mediador con sus ojos naturales. Usted y yo no lo podemos ver. Pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio. Y le dirige sus oraciones. Y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Hay beneficios en la obra de Cristo Jesús. Y esos son los beneficios que tú y yo necesitamos y los que se nos ofrecen: el perdón, la reconciliación, la salvación, la vida eterna. ¿Qué mejor paquete es? No hay otro.
Así que si no has tomado tu decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús para que Él pueda funcionar como tu mediador, como tu sumo sacerdote, como tu abogado, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de reconciliarte si es que te has apartado de Él. Este es el momento de pedirle a Él que vuelva a tomar el lugar que Él desea tener en tu corazón. No es un cuartito en una esquina. Él quiere habitar en todo tu corazón, en toda tu mente. Eso es lo que Él pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Y al entregarle vas a recibir grandes beneficios. Sobre todo la eternidad que con tanto sacrificio se paga y se pagó por nosotros. Oramos. Querido Padre, ante ti venimos gozosos, venimos felices porque tenemos a un sumo sacerdote, tenemos a uno que es mediador, que nos auxilia en medio de todo lo que nosotros tenemos y hemos tenido que enfrentar en este gran conflicto. Hay alguien que nos acusa, pero hay alguien que nos redime, que es Cristo Jesús. El enemigo siempre querrá hacer ver que somos inmerecibles o inmerecedores, debo decir, del perdón del cielo, pero Cristo Jesús vino para perdonar a aquel que necesitaba el perdón. Y a nosotros acercarnos al trono de la gracia recibimos el perdón. Gracias por eso. Gracias porque por medio de la sangre derramada de Jesucristo hoy nosotros estamos reconciliados contigo. Y hay algunos amigos, Señor, que quizás están viendo en esta hora que no han hecho esa decisión, no han tomado esa decisión de aceptar a Jesús como su Salvador o tenerlo como su mediador. Ante ti los presento. Ayúdales a poder en este deseo de recibir a Cristo Jesús sus corazones, recibirlo. Y así como tú has prometido, ellos puedan ser una nueva criatura. Y todo aquel que ha luchado y ha seguido confiando en ese gran mediador y sumo sacerdote pueda seguir aferrado a esas benditas promesas, en especial de la segunda venida de Cristo Jesús. A ti encomendamos nuestro ser. A ti te suplicamos, Padre, que nos ayude a cada día a permanecer más cerca de ti, de estar más relacionados contigo, así como tú has dicho en tu palabra, como Padre e hijos. Gracias por escucharnos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen buenas noches.